Queridos hermanos, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús encontró siempre ecos en la Iglesia, tanto en la devoción popular como en la teología, porque el corazón en la Sagrada Escritura es lo que nosotros hoy diríamos la personalidad. Las emociones en el Antiguo Testamento están puestas en los órganos vitales. Todavía cuando yo era chico se decía, cuando una cosa nos caía mal, me dio en el hígado. Ahora no lo escucho más, pero antes se decía. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con el fastidio, con el desagrado, y no estaba alejado, porque vieron que las emociones, o cuando uno cambia de temperamento, o los determinados estados anímicos, muchas veces fastidian el estómago, y un poco el hígado, que tiene que ver con la digestión, etc. En cambio, el corazón tenía, digamos, era como esa parte noble, que no había esta palabra. La palabra personalidad es una palabra moderna, es una palabra nueva, pero de alguna manera era el resumen de toda la persona, de la persona en cuanto ella misma, en cuanto comunicada con Dios y en cuanto comunicada con las otras personas. Y esto, desde el punto de vista de la teología, tiene una gran amplitud y una gran profundidad en lo que se denomina la analogía de la fe. La gente a veces habla rápido de la teología, los propios y ni que hablar los ajenos, que nunca tal vez han leído un libro completo. Pero hay algo que se llama analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que un error en algo repercute en todo. Decía Santo Tomás de Aquino, parvo error in principio magnus es in finem. Un pequeño error en el razonamiento al principio termina siendo grande. Por ejemplo, la mariología, un error en la mariología va a repercutir en la cristología, porque ¿quién es la mamá de Jesús? Y si repercute en la cristología, ¿qué comulgamos en la misa? A Jesús, va a repercutir en la liturgia. Y si repercute en la liturgia, ¿en qué va a repercutir? En la Iglesia, porque dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía hace la Iglesia, y así cualquier pequeña verdad de fe que agarremos de alguna materia teológica, cualquier error desperfecciona el resto, es analogía, está, digamos así, todo conectado. La humanidad de Jesús, la encarnación y este misterio de su corazón, de su personalidad, de su ser, ofrece también una cercanía al misterio de la redención, que es un misterio vicario, sustitutivo, es decir, los que deberíamos sufrir somos los pecadores y sin embargo Cristo sufre por nosotros en la cruz. Como decíamos en esta Semana Santa, es el víctima, por eso cuando hay cualquier tipo de víctima, la Iglesia naturalmente se pone a acompañar, después a juzgar al victimario y posiblemente a la víctima. Pero primero hay que acompañar, ¿por qué? Porque nosotros seguimos a un víctima, y seguimos a un víctima perfecto. ¿Por qué? Porque no se puso en el lugar de la víctima. Cuando le tocó, no se puso en el lugar de la víctima, sino que lo desplazó al Padre. Cuando lo estaban clavando en la cruz, no dijo, yo como estoy sufriendo, como soy una víctima, como sufrí tanto, como me hicieron tanto, como la vida es tan injusta, te perdono. No, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No se pone en el lugar de la víctima. Por eso es víctima perfecta, es víctima consciente. Y el sufrimiento de él tiene un valor redentor infinito, que nosotros también tenemos que aprender, como también está dentro del corazón de esta fiesta. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. El sufrimiento, llevar el yugo de Cristo, no el mismo. Vieron que yo cada tanto tiro un palito para un lado, para el otro. Hoy estamos lamentablemente en un individualismo. Entonces, faremo da noi, como le dijeron una vez en el seminario de Cerdeña a Pablo VI, a San Pablo VI, en los momentos después del concilio, hacemos nosotros. ¿Cómo nos formamos? Hacemos por nuestra cuenta, nosotros no. Y entonces dice Pablo VI, bueno, pero acá dijo a uno que yo soy la roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No podemos sacar a Cristo, dice San Pablo. Está todo bien, los carismas, los ministerios, las singularidades, pero acá hay una piedra.
Y no se puede construir fuera de esa piedra que es Cristo. Y ahora acá tenemos nosotros, hacemos nuestra iglesia. Yo hago mi iglesia, yo hago mi manera de comulgar, yo me hago mi manera de recibir la teología. Y entonces, por uno o por otro, nadie se escapa de esa analogía de la fe. Como les decía yo hace un tiempo en una homilía citando a Faustina Kowalska, que enseñaba una realidad de la vida espiritual del demonio. El demonio, dice, se puede disfrazar de humilde, pero no se puede disfrazar de obediente. Y el verdadero cristiano se matiza en la obediencia, como dice la carta a los hebreos, que Jesús aprendió el sufrimiento a través de la obediencia y por eso se consagró al Padre. Y nosotros nos consagramos a Dios obedeciendo básicamente la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, no haciendo nuestra Iglesia en nuestra manera con pegatina. Entonces voy a internet, agarro todo lo que me gusta y lo pego y me lo hago para mí, me hago yo mi iglesia. Es cierto que esto lo favoreció un poquito la pandemia, donde mucha gente lamentablemente quedó un poquito alejada de sus pastores y se tuvo que alimentar sola, y bueno, por su cuenta. Por supuesto que el internet tiene sus cosas positivas si uno lee cosas correctas, pero también, y ahora con esto de la inteligencia artificial, va a tener un montón de macaneo más extra y producto de una computadora, ¿no es cierto? Pero también seamos honestos y no quitemos culpas, que es cierto que también cuando tienen ocasión de formarse, la gente no se forma. O porque no puede, o porque no tiene tiempo, o porque tiene un velo y quiere aprender lo que quiere, no lo que le enseñan, porque eso es una cosa nueva, por la cual yo estoy muy descreído de la docencia. Cuando yo iba al colegio secundario, iba ávido de saber, y gracias a Dios tuve muy buenos profesores que nos hacían conocer, y ni les cuento en el seminario que tuve todavía algunos de los conocidos que pertenecían a la Sociedad Tomista Internacional, o por ejemplo cuando yo entré al seminario fue el último curso que dio Monseñor Derisi, el padre Ponferrada, sacerdotes que daban clases sin ningún tipo de papel y con todo en la cabeza, nunca ni un apunte usaban para nada. Y claro, y nosotros incapaces, pero vos vas ahora, como me ha pasado a mí, que explico algo, por ejemplo, mi tesis de licenciatura en Derecho Canónico, donde explico los institutos del derecho canónico en la emancipación americana, levanta alguien la mano y me dice que eso no es así. Y con nada. ¿Qué leyó al contrario? No, con nada. Bueno, ese día pasó, la próxima clase tuvo que escuchar, porque me fui con 5 o 6 libros de los casi 300 que leí para que me rebata con pruebas, porque si vos decís algo tenés que tener pruebas. Eso no pasaba antes, hermanos, no sé si ustedes saben esto. Es decir, en el colegio los docentes no tienen ningún tipo, no digo ya de autoridad académica, no tienen ningún tipo de autoridad de nada. Y esto es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Faremo da noi. ¿Y quién hacemos la sociedad? Nosotros, no los marcianos. Entonces, si eso pasa a la sociedad, pasa a la iglesia, por analogía, ¿o no? Porque los mismos que están afuera somos los que estamos, o nosotros no somos parte de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad mala, no, nosotros no somos parte. Cuando hablamos de la sociedad buena, sí, pero somos parte también de la mala, o por acción o por omisión. Así que pidamos al Señor percibir esto y hacer realidad. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, ¿no? Pedimos muchas veces en diversas formulaciones ejaculatorias que se han dado desde que se dio esta devoción al corazón de Jesús. Esta devoción tan humana y tan teológica, y con esto termino porque podríamos hacer una homilía mucho más larga, pero vamos por los consejos del Santo Padre. Voy por 9 minutos, 10 minutos dice el Papa que es la homilía ideal. Solemnidad hoy, no es un día de semana cualquiera, pero tampoco abusemos. Y digo que teológicamente esta devoción, como la del primer sábado mañana, el Corazón Inmaculado de María, los primeros sábados, y en este caso mañana, que es la fiesta litúrgica del Corazón Inmaculado de María, tiene la idea de reparación. Entonces Jesús muere, dijimos antes, no morimos los culpables, muere Él por nosotros. Él es la víctima que sustituye a los culpables. Entonces, ¿qué se nos pide en esta celebración? Por eso digo que tiene todo. Se nos pide reparación, que reparemos. ¿Por quiénes? Por aquellos que ignoran este corazón que tanto amó a los hombres,
le dice a Margarita, y que sin embargo recibió ingratitudes, oprobios y menosprecios. Entonces nosotros pedimos perdón por ello. Así como Jesús subió a la cruz, nosotros no nos flagelamos ni subimos a la cruz, pero pedimos por todas las personas que están lejos de Dios y le pedimos que se acerquen. Valor de intercesión, valor de suplencia, como Jesús. No solamente nos tenemos a nosotros en el centro de la gravedad, sino que también tenemos al prójimo, pedimos por el prójimo y reparamos con amor, con devoción y desagravio, como dice la canción, o víctima de amor, ¿no? Amor, reparación y desagravio. Que la Santísima Virgen nos ayude a entender esta personalidad, que tengamos, como dice Pablo, los mismos sentimientos, que tengamos el corazón de Jesús, que tengamos esa personalidad que nos ayude a progresar y ayudar a los hermanos a progresar en el camino del amor a Dios. Y eso pedimos para aquellos que renuevan. ¿Van a ser algunos por primera vez? Los que renuevan su consagración, le vamos a pedir al Señor esa gracia, seguir caminando en el amor y en la misericordia de Dios. Que así sea.